Buenos días, le damos la bienvenida a toda la audiencia que se conecta este martes y todos los martes a este consultorio jurídico, que es una alianza entre El Tiempo y la Universidad Libre. Recuerden que ya hemos hecho varios capítulos con temas que nos han preguntado los usuarios de este consultorio jurídico y seguramente a usted que está ya viéndonos le podrá ser muy útil, así que los puede consultar aquí en la pestaña Mis Videos por @eltiempo o en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que le afecta a varios colombianos, o más bien a millones de colombianos, al momento de pedir un crédito de libre inversión para un vehículo, para un bien inmueble, en la adquisición de tarjetas de crédito, y es justamente cuando se revisa ese historial crediticio y sorpresivamente vemos que tenemos un reporte negativo en centrales de riesgo. Para esto nos acompaña el doctor Henber Angarita, experto de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Aida, muchas gracias al Tiempo por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos encuentran viendo en este momento. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y empecemos por saber en qué momento una entidad financiera puede reportar a un deudor en una central de riesgo. Bueno, para que se realice un reporte negativo en una central de riesgo, se deben cumplir, digamos, varias etapas. No es una situación que se haga de manera automática o de manera inmediata una vez se presente el reporte negativo. Básicamente hay que tener en cuenta que en principio el titular de la información, es decir, la persona que va a sufrir ese reporte negativo, tiene que haber autorizado de manera expresa a la fuente de información, digamos, al banco, a la entidad crediticia, a la aseguradora, etcétera, etcétera. Primero tiene que haber previamente autorizado a la entidad de crédito para que maneje su información y pueda realizar ese reporte negativo. Una vez se presente una situación de morosidad, de manera automática no se puede, la ley no autoriza para que se suba ese reporte negativo o se realice ese reporte negativo. La entidad que sufrió esa morosidad, que sufrió esa situación, deberá notificarle por escrito al deudor moroso para que éste, en un término de 20 días calendario, pague su obligación de manera voluntaria o contravierta esa situación que se le está presentando y que se le está notificando. Si pasados esos 20 días calendario después de la comunicación, el titular de la información no paga o no manifiesta su desacuerdo con esa notificación, inmediatamente se podrá subir ese reporte negativo a las centrales de riesgo. Bueno, esos son 20 días calendario. Así es. Tiene que notificarse por medio escrito obligatoriamente o también lo pueden hacer por correo electrónico. Por medio escrito, digamos que la mejor forma para hacerlo es por medio escrito. Claro, se puede comunicar de manera por correo electrónico, pero la mejor forma de hacerlo es por correo escrito a la dirección que la persona estableció o expresó al momento de autorizar el manejo de su información. Y en caso de que haya una invalidez en esa notificación de los 20 días calendario, ¿opera inmediatamente el derecho de petición o qué sucede ahí? Claro, digamos, de manera automática, en caso de que no se dé esa información o no se dé esa comunicación por parte de la entidad financiera, de la entidad de crédito, de la aseguradora, de la entidad comercial, no puede subir la información de manera automática. Si eso llega a ocurrir y llega a subir la información sin haber cumplido ese procedimiento o habiéndose realizado ese procedimiento, no se notificó en debida forma al titular de la información, pues el titular de la información vía derecho de petición puede perfectamente hacerle la reclamación directa a la entidad para que por favor verifique esa información, que esa información sea clara, que esa información sea transparente, que esa información sea real. Y la entidad financiera, la entidad crediticia tendrá que responder en un término perentorio ese derecho de petición. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta aclaración y aquí nos pregunta Juan Alberto Reyes. Estoy reportado hace más de 20 años por una deuda que me descontaron por nómina. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en principio tiene que tener en cuenta una situación y es,
En su momento, vemos que es una obligación bastante antigua, bastante vieja, 20 años. En su momento dio autorización para que se tratara o para que se dieran reportes negativos. Primera situación que debe tener en cuenta. Si él nunca autorizó, no se le puede subir esa información negativa, porque él de manera expresa no lo autorizó, no lo permitió. Y teniendo en cuenta esa situación, pues que habrá que establecer en ese caso concreto cuál es el título contentivo de la obligación para hablar de una posible prescripción. Doctora, y hablemos de título contentivo, traduzcámoslo al español para nuestros televidentes. Claro, al momento de él obligarse, ¿cómo garantizó esa obligación? La garantizó con un pagaré, la garantizó con un pagaré en blanco, la garantizó con un cheque. ¿Con qué título o valor garantizó esa obligación? Y dependiendo de ese título o valor, ejemplo, lo más común, un pagaré en blanco, pues eso tiene un término de prescripción. Una vez contado ese término de prescripción, se extingue la obligación. Y se extingue automáticamente el reporte. Claro, se extingue la obligación, pero hay que tener mucho cuidado porque el término máximo de reporte, que es 4 años, se cuenta a partir del momento en que se extingue esa obligación, ya sea que se extinga por pago o ya sea que se extinga por una prescripción. O sea, ¿y cuánto es la prescripción del pagaré, por ejemplo? En términos generales, para que lo entendamos, es 3 años. 3 años. 3 años contados a partir del momento en que se vence la obligación. Si es un pagaré en blanco, desde el momento en que la persona cae en mora frente a la obligación. Desde ese momento se cuentan 3 años y en términos generales estamos frente a una prescripción, ¿cierto? Doctor, aprovechando este tema de los tiempos, me gustaría también hacerle una pregunta que nos manda un usuario de este consultorio jurídico, de Nelson Fabio González, y nos dice: si debo hace 6 años y pago, ¿cuánto se demora para salir de la central de riesgo? Perfecto. Si la persona tiene una mora de 6 años y hizo un pago voluntario, una vez se realiza el pago, estará reportado con base en la ley hasta 4 años. Una vez pasen esos 4 años de reporte negativo, se tiene que de manera automática quitar ese reporte negativo de las centrales de riesgo. ¿Quién lo hace? Directamente la entidad con la cual tenía esa obligación, o la central de riesgo debe hacerlo también, cualquiera de los dos. Pero normalmente en la práctica, digamos que es mucho más fácil que la misma entidad con la cual se tuvo ese negocio, con la cual se tuvo ese crédito, esa obligación, cancele de manera inmediata el reporte negativo. Bueno, en este caso tengo entendido que lo que se dura en una central de riesgo es el doble del tiempo de la mora. Entonces yo le pongo un ejemplo, y es que si hay una deuda de 20 años, ya no sería, digamos, que el doble de los 20, es decir, 40 años, sino que el término máximo serían los 4 años. Así es, la regla es la siguiente: el término máximo para que subsista un reporte negativo en una central de riesgo es hasta 4 años. Si la mora es inferior a 2 años, a 24 meses, ¿cierto?, el reporte durará el doble de la mora. Ejemplo, si yo tengo una mora de 6 meses, el reporte negativo durará 1 año. Contado, esto hay que tener mucho cuidado con esto, contado a partir del momento que se extingue la obligación. Es decir, al momento en que hay un pago. Exacto, al momento en que hace un pago voluntario, una prescripción, otra forma de extinguir la obligación. Perfecto, doctor. Nos pregunta Isa, ¿cómo se mide el score en las centrales de riesgo? Perfecto. Las centrales de riesgos tienen la información que los titulares autorizaron para que se reporte, pero no solo la información negativa, esto también hay que tenerlo claro. Obvio, claro, para todos es sensible esa información negativa, que en últimas es lo que más nos afecta. Pero también se sube la información positiva, la cual no se puede borrar de las centrales de riesgo, queda indefinidamente. Entonces, con base en la información negativa y la información positiva, se hace un perfil de riesgo de esa persona. Pero ojo, solo un perfil de riesgo crediticio, es decir, se mide el comportamiento del ciudadano frente a obligaciones crediticias, y con base en esa información la entidad crediticia, la aseguradora o la entidad comercial pues puede tomar ciertas determinaciones, ciertas decisiones al momento de tomarse un determinado producto con esa entidad. Perfecto, entonces digamos que en este caso sí retiran la información negativa, los reportes negativos, pero los reportes positivos permanecen dentro del score crediticio. Así es, Aida. La información negativa, como lo venimos hablando, tiene un término máximo de 4 años dependiendo esa morosidad. Listo. Pero es el término máximo. En cambio, la información positiva
queda en las centrales de riesgo, en los bancos de datos, de manera indefinida. Perfecto, doctor. Alfonso Senior Quevedo nos pregunta cómo y qué requisitos un propietario de inmueble puede reportar a Datacrédito. Perfecto. De igual manera, digamos que la regla es para todos, no solo para una entidad crediticia, para una entidad comercial. Debe existir una autorización expresa del titular de la información en donde se le manifieste la autorización de tratar esa información y de, en caso de una situación de incumplimiento o morosidad, se pueda reportar esa información. Si no existe esa autorización, no se puede realizar ese informe. Y además de esto, tener en cuenta lo que ya venimos hablando sobre la comunicación. No se puede subir información negativa de manera automática una vez la persona entra en mora o entra en algún tipo de incumplimiento. Pero en este caso me gustaría aclarar si el arrendatario, o mejor, el arrendador tiene entonces la potestad de reportar a su arrendatario a las centrales de riesgo. ¿Esto es posible? En términos generales es posible porque digamos que la ley no determina o no distingue la fuente de esa información. La fuente de esa información puede ser una entidad crediticia, puede ser una entidad aseguradora, etcétera, etcétera, y también podría ser una persona natural con la cual se tiene determinado negocio, siempre y cuando medien esas autorizaciones, siempre y cuando en caso de incumplimiento medie la comunicación. Por ejemplo, esa autorización se le anexa al contrato de arrendamiento. Sería lo ideal, que en el momento en que se firme, en el momento en que se celebre el negocio, ¿cierto? Se realice esa voluntad de manera libre y autónoma por parte del contratante de autorizar el tratamiento de su información. Y además, no solo autorizar el tratamiento de su información, sino de autorizar que efectivamente se pueda subir esa información negativa en caso de que se presenten esas situaciones. Y tener en cuenta, debe expresarse muy bien el procedimiento de tratamiento de esa información y el procedimiento para subir esa información negativa. Por ejemplo, si una persona queda debiendo servicios públicos, bien sea luz, agua, telefonía, estas empresas de servicio público están legitimadas para reportar a sus usuarios a las centrales de riesgo. Esa es una buena pregunta, porque normalmente siempre hablamos de información crediticia, con instituciones financieras, con aseguradoras, etcétera, etcétera. Frente a servicios públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos en varios conceptos se ha pronunciado que sí es posible. ¿Por qué? Porque la ley de servicios públicos, la ley especial, no lo prohíbe. Entonces sí es posible que se haga un tratamiento de esa información y en caso de una morosidad o de un incumplimiento en el pago de un servicio público se pueda subir esa información, pero volvemos a lo mismo. Con la autorización. Con la autorización, exacto. Eso es importantísimo. O sea, esa es la clave de las empresas, de los arrendadores que están allá viéndonos, es clave tener la autorización de que se pueda subir esa información a las centrales de riesgos, que esté suscrita por el usuario o por su arrendatario. Así es, Aida. Si no media esa autorización expresa por parte del titular de la información, no se puede subir esa información, porque sería ilegal, iría en contra de la ley esa situación. Se vulneraría el derecho a la habeas data. Claro, el derecho a habeas data, muy bien, Zaida, es un derecho fundamental. Se protege, se puede proteger por vía tutela. Todos tenemos derecho de conocer la información que tienen otras personas sobre nosotros, cualquier tipo de información, y tenemos el derecho, obviamente, de contradecir esa información, de que esa información sea transparente, de conocerla, de tenerla completa, de saber cuál es la fuente. Eso es un derecho fundamental, y en este caso específico se llama habeas data financiero. Perfecto. Doctor, cambiando un poco de tema, vayámonos para el lado de los jóvenes. Aquí Santiago Mejía Ureña me dice qué es lo que mide a un joven que apenas va a iniciar una vida crediticia y nunca ha tenido un buen score, o más bien nunca le han hecho préstamos o nunca ha tenido un plan, por ejemplo, pospago de celular. Entonces, ¿de qué depende que le otorguen o no un crédito? Claro. Digamos que pueden ser muchas condiciones para analizar el perfil de riesgo de una persona que hasta el momento no tiene, digamos, una vida crediticia. Y
digamos que en términos generales habrá una excepción con estas personas que comienzan a tener esa vida crediticia, pues porque no se les puede, exigir una experiencia, unos antecedentes previos, porque sencillamente no los tienen. Por ende, con estas personas normalmente las entidades de crédito, las entidades financieras, aunque son muy prudentes en los créditos para estas personas, pero también conocen esas situaciones, que está comenzando a hacer experiencia, entonces digamos que las condiciones son, digamos, más favorables o un poco más blandas en términos generales. Perfecto. Doctor, hablemos un poco del procedimiento del reporte a centrales de riesgo. ¿Cómo puede una persona conocer que está reportada en una central de riesgo? Perfecto. Si una persona tiene duda, tal vez un incumplimiento, una morosidad de hace varios años, de hace varios meses, y no sabe si está reportada o no, ella puede solicitar la información. ¿Cómo lo hace? Por medio de un derecho de petición, solicitando la información. ¿A quién? A la fuente de la información. A la entidad financiera. Crediticia, okay. Al banco, a la aseguradora. Me voy, le presento de manera escrita un derecho de petición diciéndole: estos son mis datos, yo tengo una duda, yo tengo un crédito con usted, yo tuve una mora, me hace el favor y me dice si se generó un reporte negativo, o por favor dígame qué tipo de información tiene usted sobre mi perfil crediticio. Listo. Doctor, ¿cómo es el procedimiento para salir, o más bien para eliminar ese reporte negativo de las centrales de riesgo? Debería ser automático. Claro. Así como son tan acuciosas las fuentes de la información, el banco, para ir a reportar de manera inmediata, pues deberían ser igual de acuciosas para quitar de manera inmediata esos reportes negativos una vez, ¿cierto?, se ha solucionado esa situación con el deudor. En términos generales, digamos, si ya, digámoslo, ha caducado el término del reporte negativo, la entidad financiera debería, o crediticia, debería comunicar de manera inmediata a la central de riesgo para que se quite ese reporte negativo. Si no lo hace, se mantiene, el titular de la información puede solicitar, hacer la reclamación por medio de derecho de petición a la entidad financiera para que quite ese reporte. Si definitivamente no lo quiere hacer, o hay un problema o una situación entre esas dos partes, el particular, el ciudadano, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Habeas Data, o a la Superintendencia Financiera, dependiendo la naturaleza de la entidad con que se tuvo esa negociación. ¿Y él no podría acudir directamente a la central de riesgo? También, claro que sí, Zaida, muy bien. Él tiene esa opción: ir a la fuente de la información, es decir, al banco, y decirle: hágame el favor y me quite esa información, o acudir por medio de derecho de petición, haciendo la reclamación, haciendo la solicitud, acudir perfectamente a la central de riesgo para que ella verifique esa información. Recordemos que las centrales de riesgo son profesionales, tienen toda la infraestructura para el desarrollo de ese objeto social, ¿cierto?, para el desarrollo de esa actividad, y que es una actividad supremamente delicada, porque es nada más y nada menos que el manejo de la información, y una información muy sensible de todos los ciudadanos. Doctor, ¿cuáles son las centrales de riesgo? Hay varias centrales de riesgo. Hablemos de algunas para que las personas que nos están viendo se ubiquen. Datacrédito, sí, Cifin, Covinoc, Credicheque, Fenalcheque, etcétera. Perfecto. Digamos que para constituir una sociedad de estas de naturaleza comercial, la ley da cierta libertad para que los privados constituyan ese tipo de sociedades. Doctor, ya para finalizar nuestro tema, una pregunta desde Meta. Hace 4 años leo a la revista Jambal. ¿Cuánto tiempo dura mi reporte negativo? Y si no tengo dinero para cancelar, ¿qué puedo hacer? Perfecto. Entonces, nuevamente, para la persona que nos hace esa pregunta, tenga en cuenta algo. Usted debe preguntarse: ¿yo autoricé expresamente a esa persona al momento de hacer la negociación para que tramitara, administrara mis datos personales y subiera esa información negativa? Primer cuestionamiento, primera pregunta que debe contestar. Segunda pregunta: yo no tengo cómo pagar, definitivamente no tengo cómo pagar. En ese caso, pues deberá esperar el término de prescripción extintiva de esa obligación para que de ahí cuente los 4 años de reporte negativo. Una vez
opere el fenómeno de la prescripción extintiva, ¿cierto? Inmediatamente, contados los 4 años siguientes, debería desaparecer ese reporte. ¿La prescripción son 10 años o 5 años? Depende. Una prescripción, por ejemplo, de una acción ejecutiva es de 5 años, de una acción de tipo ordinaria, cuando no hay un proceso ejecutivo, no va a mediar un proceso ejecutivo, es de 10 años. Eso dependerá, como lo decíamos anteriormente, de qué sustenta la obligación. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio jurídico. Y a ustedes por acompañarnos también, y no olviden que pueden participar en www.eltiempo.com, sección Justicia Servicios. Nos envían sus inquietudes para que expertos de la Universidad Libre nos ayuden a resolver su caso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes, Aida, muchas gracias al Tiempo y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Y no olviden que nos vemos el próximo martes con un nuevo tema en este consultorio jurídico.